Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo panel del curso sobre políticas culturales europeas frente a los retos de la integración. Vamos a pasar a este segundo panel que hemos titulado Unidos en la diversidad, de la teoría a la práctica, ¿qué política cultural para Europa? Tenemos con nosotros para ello a tres magníficos panelistas, expertos en la materia, que nos van a hablar desde el punto de vista más práctico, quizás menos académico, pero sí desde el punto de vista de la experiencia, de los programas en los que han trabajado, de los proyectos en los que se han movido en este campo y en los que todavía continúan trabajando. Vamos a organizarlo en formato tipo panel mesa redonda, en el cual tendremos tres intervenciones breves de unos 20 minutos para que luego podamos hacer una serie de cuestiones y establecer un debate con cada uno de ellos. Y si luego al final tenemos algo de tiempo, pues a lo mejor podemos tener alguna pregunta conjunta para los tres. En primer lugar, no me voy a extender mucho porque tenéis su currículum en la documentación que han recibido. Voy a presentar a Augusto Paramio Nieto, él es coordinador del subprograma Cultura Europa Creativa de la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte del Gobierno de España. Bajo su responsabilidad también tiene el programa Europa con los Ciudadanos y, bueno, básicamente está en el punto de contacto, lo que se llamaba, no sé si sigue llamando de la misma manera, el punto que tiene la Agencia de Educación y Cultura en España, precisamente para hacer llegar el funcionamiento del programa Europa Creativa de la Unión Europea y el programa Europa con los Ciudadanos, explicar su funcionamiento y animar también, en este caso, pues a las organizaciones españolas que participen en el mismo. No me dilato más en la presentación. Augusto, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Nobleza obliga. Tengo que empezar con los agradecimientos, como han hecho todos. Además, lo hago no por protocolo, sino por convicción. La relación ya con la academia viene de lejos. Tenemos una interlocución muy fluida y ya ha pasado ya al ámbito casi de la amistad. A la Universidad de Extremadura también, por supuesto, por haber confeccionado y habernos invitado a este programa. ¿Qué es lo que voy a contar? Bueno, sí, ahí yo sí que me voy a permitir el tuteo. Quizás sea una deformación profesional de ser ex profesor y haber tomado la iniciativa precisamente en esta comunidad autónoma, porque mi primer trabajo fue aquí. Lo de usted creo que, bueno, en mi caso no es habitual y creo que acerca, ¿no?, las posiciones. Entonces, ¿qué es el agradecimiento, aparte de las instituciones, que es, insisto, por convicción, no por protocolo, pero agradecimientos a vosotros por venir en un momento como este, a una hora como esta y con un paisaje como este? Efectivamente, eso es un agradecimiento que quiero poner de manifiesto porque la tentación es muy fuerte y estar aquí creo que es digno de tener en cuenta, por lo menos para mí, y creo que es una opinión compartida con mis compañeros de panel. ¿Qué es lo que se supone que tengo que contar aquí? Se supone que es mi obligación, porque tenemos un mandato. O sea, en nuestro caso no hay doble juego. Esta mañana ha habido posiciones apasionantes de opiniones universitarias, académicas, casi rozando lo político, y claro, como individuo sí que tengo esas opiniones, pero no me está permitido expresarlas. El mandato, el contrato que he firmado con la comisión nos da, voy a hablar en plural porque no soy el único, lógicamente, nos da una serie de directrices que tenemos que seguir. Y son unas directrices muy prosaicas. Afortunadamente, porque esta mañana tenía un poco de miedo, insisto, cuando he visto los panelistas que han precedido en el uso de la palabra, pero luego he visto un poco vuestros currículos, veo que venís del ámbito universitario, que sois gestores culturales, y digo, bueno, en cualquier caso sí que creo que lo que les cuento puede tener algún tipo de interés, es decir, que juego en casa. Sois gestores culturales, tenéis ideas, todas esas ideas han salido esta mañana y espero que salgan a lo largo de estas 3 jornadas, pero esas ideas necesitan un elemento muy prosaico, insisto, muy áspero, poco simpático, sobre todo en comparación con lo que se ha puesto de manifiesto esta mañana aquí, que es financiación. ¿De acuerdo? Estamos en un ámbito universitario, conocéis muy bien, se ha mencionado esta mañana con cierta frecuencia el tema de Erasmus, pues es un poco exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no en el ámbito, lógicamente, de la educación, sino en 2 ámbitos, que es lo que se me había solicitado hoy aquí. Hablar de 2 fuentes de financiación, de 2
programas europeos que se gestionan desde una oficina, en este caso, que está integrada, como ha dicho Miguel Ángel, la Secretaría de Estado de Cultura, que antes éramos Ministerio, pero ahora somos Secretaría de Estado. Y es cierto que me interesa contaros un tipo de información que no es muy útil para vosotros, puesto que a vosotros lo que va a interesar es cómo obtener ese dinero, pero sí que establece unos ciertos vínculos de complicidad. Primero, porque es cierto que estos programas, y ahí viene nuestra primera batalla, arrastran esa reputación de ser complicados, de ser procelosos, de tener una burocracia muy rollo, empleando un término, si me lo puedo permitir, muy coloquial. Y esa es la primera batalla que nosotros queremos deshacer y desactivar. No son complicados, no lo son. Y tengo la certeza de que mayoritariamente los que estáis hoy aquí estáis acostumbrados a gestionar y a bregar con conceptos quizá más complicados. Pero sí que hay esa idea un poco atávica de que, bueno, los programas europeos son complicados. ¿Y por qué os voy a explicar lo que voy a explicar? Porque nosotros no solamente estamos en este estrado contando la teoría de que si los programas hay que tener estos requerimientos, hay que tener este tipo de condiciones, sino que nosotros también somos un proyecto. Es decir, que las oficinas, lo que ha dicho Miguel Ángel, nosotros somos los puntos nacionales de información. Del Erasmus, del LIFE, del Interreg y en nuestro caso de ciudadanía y de cultura. Y estamos cofinanciados. Somos subsidiarios, como ha dicho esta mañana Cristina, que es verdad, la cultura es subsidiaria. Pues nosotros también somos subsidiarios en el sentido de que recibimos dinero de Bruselas para hacer una función. ¿De acuerdo? Y esa función es ese mandato con el que firmamos con la Comisión y que nos obliga a difundir, promover y dar apoyo técnico a los potenciales beneficiarios. En este caso, lógicamente, los españoles, que sois vosotros. Mis colegas de todos los países participantes hacen exactamente lo mismo desde sus respectivas estructuras. Para ello, rellenamos papeles, igual que vosotros. Hacemos un proyecto, un plan de trabajo, nos lo da el ok, el acuerdo, nos lo confirma, nos lo sanciona la Comisión Europea. Una vez que lo ejecutamos, tenemos un calendario. Ese calendario lo respetamos o no lo respetamos, porque ya veremos que hay mucha flexibilidad en este tipo de aspectos. Y luego justificamos. Es decir, que yo a la vuelta de, aunque ayer nos invitaron muy amablemente, pero si yo hubiera hecho un gasto de un metro, autobús, todo eso lo tengo que llevar. Y hace una semana tuvimos una auditoría enviada por Bruselas, que era una auditoría que venía del Reino Unido, de Londres, y donde se nos chequeaba y se nos pedía todo tipo de información. Es decir, que todo ese proceso que espero y deseo, y este es mi objetivo, que tenéis que seguir, porque espero y deseo que presentéis proyectos a los programas que nosotros gestionamos, nosotros las tenemos. No es un ámbito que es desconocido. El mismo papel, la misma ficha de entidad legal, la misma ficha de capacidad financiera que vosotros eventualmente tenéis que rellenar, nosotros la rellenamos. Pero no quiero hacer demagogia. Lo vuestro es concurrencia competitiva. Si no, con luces y sombras, os lo seleccionan, nos lo seleccionan, lo aprueban, no lo aprueban, y lo nuestro nos lo dan sí o sí. Es lo que se llama una ayuda operativa y no entramos en concurrencia competitiva. Nos pueden recortar, efectivamente, si no hemos cumplido totalmente con nuestras expectativas. Tenemos dos igual que vosotros, dos pagos, y en el segundo, si habíamos dicho que íbamos a hacer 12 jornadas y hemos hecho 10, las otras 2 nos las recortan en el presupuesto. Pero esos papeles les conocemos, ¿de acuerdo? Ese formulario, no solo en teoría, sino que en la práctica. Y una vez que creo que esta distancia, entiendo o deseo, que se haya fundido un poco esa frontera, ¿qué es esto de las oficinas? ¿Qué es esto de los puntos nacionales de información? Pues es muy fácil. La comisión, que es un gobierno, como el gobierno regional de Extremadura, como el gobierno nacional. Aquí nosotros hablamos de los 3 niveles, nivel nacional, nivel regional y nivel europeo. Nosotros solo nos movemos en el nivel europeo. Es decir, que un proyecto que va a ser para Extremadura, o un proyecto que va a ser para Nápoles, o un proyecto que va a ser para Normandía, o un proyecto que va a ser para Gales, tienen sus instancias legítimas, que son las consejerías, o en el caso de los otros países, la figura que tengan para financiar ese tipo de proyectos que tienen un alcance regional. Los proyectos que son nacionales, están los ministerios, en este caso el Ministerio de Cultura. Entiendo que vosotros estáis vinculados mayoritariamente a la actividad o a los proyectos de cultura, pero son proyectos nacionales. Obligatoriamente los proyectos que se presentan a nuestro negociado tienen que ser proyectos transnacionales. Se me permite, digo, una deformación profesional. Desde el momento que entráis en el ámbito europeo se deja de conjugar el pronombre personal de primera persona, yo y tú, por el pronombre personal de primera y segunda persona del plural.
nosotros y vosotros. Un proyecto que se conjuga en singular no es susceptible de ser financiado por nuestros programas europeos. En cualquier caso, esa es la primera regla. ¿Pero qué son estas oficinas? Pues son oficinas que la Comisión lanza una línea de ayudas, insisto, para educación, para cultura, para ciudadanía, para medio ambiente, para audiovisual y propone a los países miembros la integración de esa oficina donde ellos quieran. Ahí son soberanos. España tenemos esa tradición decimonónica, como no, funcionarios, Ministerio de Cultura. Pero mis colegas franceses son una ONG, los británicos son una fundación. El país es soberano en elegir dónde integra la oficina, el desk, la oficina de información. Una vez que se ha decidido, insisto, se firma un acuerdo con la Comisión y a todos nos dan ese mandato. Y ese mandato es promover, difundir y efectivamente ayudar a los que estén deseosos, a los que tengan interés en participar de estas iniciativas europeas. Y todos lo hacemos, cada uno de nuestra manera, pero básicamente tenemos que rendir cuentas de la misma manera. Entonces hacemos estadísticas. Esta es la primera idea que quería poner sobre la mesa. ¿Cuál es la dificultad en armonizar con el discurso que ha habido esta mañana? Nosotros no cuestionamos la política. Esto es, perdón de nuevo por la expresión, todo el pescado está vendido. A día de hoy, el programa de ciudadanía es tal y como le vemos. No podemos hacer ninguna transformación. El programa de cultura es tal y como le conocemos. Hay un PowerPoint que no voy a poner, pero que van a colgar de la página de la Fundación. No tengo tiempo, está todo explicado con sus diferentes líneas. Estoy seguro que vosotros estáis más que capacitados para entenderlo, pero el reto para mí, para nosotros, como Punto Nacional de Información, es daros una información que no está en la guía del programa, que es muy fácil de entender, que lo vais a entender. Línea 1, Big Scale, Small Scale, 6 países, 2 países, 400.000 euros, 200.000 euros, 50%. Es dar una información que está basada en nuestra experiencia casi puramente empírica para que, bueno, tengáis en cuenta antes de entrar en esta aventura. Estamos en tierra de conquistadores y para mí los proyectos europeos son una aventura. Y una aventura es porque desde que tú inicias el viaje hasta que terminas, tu idea de las cosas ha cambiado. Y eso es lo deseable, y ese es el diálogo intercultural. Y eso es lo que es realmente excitante, ver que un conservador de museos del Museo de Mérida, romano, que tiene un proyecto europeo, no tiene nada que ver, o tiene algo que ver con un museo romano del norte de Nápoles. Ese contraste es lo que es realmente deseable. Y luego, si te dan financiación, mucho mejor. Pero no es el punto, sé que estoy haciendo una cierta buenismo, si se me permite esa expresión, pero es lo deseable, lo excitante, lo retador de los proyectos europeos, de este viaje, de esta aventura, es el trayecto. Claro que lo es. Que luego, efectivamente, recibes financiación, mucho mejor, pero ya te ha servido para 2 elementos extraordinariamente relevantes. Uno, perder el miedo a los papeles. Cuando estáis negociando se va a desactivar. ¿Por qué? ¿Miedo de qué? Miedo a un formulario. Si estoy acostumbrado a rellenar los formularios de la Consejería de Cultura, de la Junta de Extremadura o de los del Ministerio, veréis que no hay ninguna dificultad añadida y lo que es mucho más importante para crear un vínculo. Ya tenéis unos socios, ya habéis creado un partenariado. Y no ha salido el programa de cultura, no ha salido el proyecto, pero ya tienes un vínculo, o con estos no vuelvo a trabajar, no nos hemos entendido bien, o con estos sí, y a partir de ahí ya no quiero cultura, pero voy a iniciar una experiencia en otro programa europeo o una experiencia bilateral. Ya ha habido ese vínculo que es lo realmente, es hacer amigos, finalmente. Y hacer amigos siempre es una fuente de placer y tiene mucho futuro porque hay experiencias que podéis compartir. Entonces, bueno, efectivamente, nosotros, insisto, tenemos que hacer esa tarea y firmamos ese contrato y ese contrato efectivamente nos obliga. Entonces, una vez que ya tenemos 2 sombreros, alguien ha dicho esta mañana que venía con 2 vertientes, hoy también vengo con dos sombreros, uno que es el programa de cultura, que pertenece a una estructura superior que se llama Europa Creativa. Europa Creativa es una umbrella del que cuelgan programas de cultura y programas de audiovisual, el programa media, todo lo que tiene que ver con el cine, lo habéis visto muchas veces, que película financiada por el programa media. Bueno, pues esos 2 programas actualmente dependen de esta estructura superior que se llama Europa Creativa. Nosotros nos encargamos del subprograma Cultura, insisto, dentro de este marco de Europa Creativa, y punto y aparte, porque hay veces que lo digo, lo expreso mal y os equivocáis, y punto y aparte, otro programa que se llama el programa de ciudadanía.
que no tiene nada que ver con el de cultura y que efectivamente en un momento la comisión lanza el programa, van los representantes del Ministerio a la reunión de Bruselas, que es la reunión política, y ahora es el tema que quiero enlazar a posteriori, y ellos deciden, sí, queremos, España quiere el programa, por supuesto que quiere el programa, tener un desk del programa Europa con los ciudadanos, y nos lo proponen a nosotros. ¿Lo queréis? Como ya teníamos una trayectoria desde el 99 de cultura, ya teníamos identificado una técnica y una dinámica y un modo de trabajar, dijimos, ¿por qué no mucho mejor? Y entonces tenemos el programa de ciudadanía. Con lo cual, vamos a operadores culturales, pero vamos a ciudadanos, que es el tema de las ONGs, de las corporaciones municipales, de las asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, de los think tanks. Todos esos dos colectivos son muy capilares. De hecho, yo creo que tenemos más que ver casi que con el mundo del audiovisual, a pesar de estar en la misma paraguas. Y lo que hacemos es, como hoy, aprovechar para hablar de los dos programas. Y esa es la gran consigna que también me gustaría que se quedara hoy en la sala. Las posibilidades de encontrar financiación europea son muchas. Vosotros, visto un poco vuestro perfil, estáis vinculados al ámbito de la cultura, pero no desatendáis otras posibilidades. No por ser una galería de arte, una fundación de conservadores, un grupo, una biblioteca, desechéis otras posibilidades de financiación europea, insisto, solo en el ámbito europeo. Un ayuntamiento. Un ayuntamiento va, lógicamente, al programa de ciudadanía. Hay líneas para hermanamientos, pero un ayuntamiento tiene una concejalía de cultura, tiene el programa de cultura. Tiene un grupo de jóvenes no reglados, vamos a entrar ya en esa concreción. Hay un programa europeo, que era el programa Grundtvig, pero tiene un grupo de señoras, no lo digo sin ninguna, que hacen audiovisual. Hay un programa de audiovisual. Y hay un grupo de ecologistas, hay un programa de temas de medio ambiente europeos. Y son todos muy parecidos. A esta expresión que es también banal de quien hace un cesto hace cientos, es verdad, la dinámica es la misma. De hecho, los formularios son muy, muy parecidos. Eso sí, lo que tenéis que poner es el énfasis, si vais a un programa de cultura, en los temas culturales. Si vais a un programa de ciudadanía, en los temas de ciudadanía. Nos llegan muchas propuestas a la oficina. Alumnos. Les decimos, cuidado, alumnos, os deslizáis a otro escenario. Y para ese escenario tenéis un programa, Erasmus. ¿Pero esos alumnos hacen teatro? Para nosotros. Tenemos un grupo de una productora, que está hoy haciendo todo el recording de esta jornada. Teóricamente tendría que ir al audiovisual, pero luego esa productora tiene una inquietud de cómo es el cine realista en el sureste europeo, cultura, para nosotros. Es decir, que tenéis que saber cómo enfocar vuestra iniciativa para ir al programa que se adapta más a vuestras necesidades, pero no desechéis otras posibilidades de financiación europea. El ejemplo por excelencia que nos llega continuamente, y por ejemplo podía ser este el caso por excelencia, unas casas históricas, palacios históricos, a cultura, pero llega un momento en que lo que quieren hacer sale un poco del ámbito de la cultura. Ya no quieren historiadores, ya no quieren conservadores de museos, ya no quieren profesores que hagan visitas guiadas, ya quieren temas de I+D, de tecnología, de cómo hacer unos sensores para que se sepa cómo los visitantes se paran delante del cuadro del emperador y que descarguen de quién es ese cuadro, dónde se pintó. Ahí ya entramos en otro ámbito, que es el Horizon 2020, que es el 7º programa marco, que también Cristina ha hablado esta mañana de ello, que tiene un reto 6, nosotros hemos trabajado mucho con el reto 6, el Horizon es una sopa de letras complicado, pero tiene un reto 6 que son para temas de humanidades y temas de cultura. Nosotros hemos hecho muchas jornadas con ellos, cubrimos nuestra parte y la parte que no es de nuestra competencia se la pasamos a ellos. En cualquier caso, esta es efectivamente la consigna que quería que hoy se pusiera sobre la mesa, que tenéis posibilidades europeas. Y que esas posibilidades, bueno, pues tienen una serie de requisitos. Es dinero europeo, pues por supuesto que hay que respetar una serie de unas reglas del juego. Y luego, una vez, efectivamente, que ya habéis identificado vuestro dispositivo, nosotros tenemos un proyecto de ciudadanía, ahí estamos nosotros. Tenemos un proyecto de medio ambiente, hay un punto nacional del programa LIFE. Tenemos un proyecto de cultura, aquí estamos. Y nosotros nos encargamos de todo el seguimiento, desde los que no saben nada, no sé si es el caso de hoy, que nos piden los requisitos más elementales, el ABC,
hasta los que saben mucho. No podemos repetir que si la línea de traducción requiere las editoriales, ya se lo saben. Entonces tenemos que dar interlocución y dar información para aquellos que ya quieren ya requieren ese tipo de capacitación. Y hacemos jornadas de capacitación, como tenemos prevista una, sobre nuevos modelos de negocio. Porque hay una serie de criterios transversales que son importantes también en cultura y en ciudadanía. Esto ya es una opinión personal muy criticable y puedes salir quizá a posteriori en el debate. El tema de la cultura, por llevarlo explícitamente al ámbito de la cultura, es un tema que está basado en circulación, en movilidad, en diálogo intercultural. Bueno, en el periodo 7-13. En este periodo 14-20, no sé si sabéis, los programas europeos tienen vigencias de 7 años. El Cultura nace en el 2000, 2006, 2007, 2013, 2014, 2020. Actualmente estamos en el periodo 14-20. Ya no solamente quieren que los proyectos tengan esa idea un poco casi romántica, ¿no?, decimonónica de la circulación. No. Ya nos han dicho muchas veces que va a haber una ponencia. Yo creo que la cultura es un motor financiero. Pues ya quieren que los proyectos tengan un buen plan de negocios, ya tengan unos buenos marcadores de impactos, ya sean innovadores, claro, no es una web, no, quieren que el proyecto vaya más lejos en el tema de innovación. En fin, todos esos recursos y todos esos criterios transversales necesitan una información muy específica, que nosotros, o al menos yo, no tengo. Y hacemos, efectivamente, colaboraciones con otros programas. En el tema de innovación, el año pasado hubo una gran jornada informativa. ¿Quién tiene investigación e innovación? El Horizon, I+D+I, les llamamos, les decimos, oye, queremos hacer algo con vosotros, pero queremos no proyectos de oxígeno ni de reserva de la biosfera, darnos todos los proyectos de cultura que efectivamente sean novedosos. Hacemos ahí una especie de convenio también entre nosotros y ellos explican a los nuestros, que los nuestros sois vosotros, no queremos que hablen en un lenguaje de investigación y desarrollo, cómo sus proyectos, sean del ámbito que sea, de artes escénicas, visuales, lo que sea, tienen que ser innovadores. Y ya voy terminando, que veo que me queda poco tiempo, por enlazar con lo de esta mañana. Nosotros no hablamos de política, nosotros somos un instrumento financiero, nosotros promovemos estos programas que pueden financiar todas las ideas que se han hecho esta mañana, desde esa asociación, desde el Observatorio de Budapest, desde la Academia de Juste, desde la Asociación de María Rosa. Todas esas asociaciones son potenciales beneficiarios y tienen proyectos que se tienen que articular y que se tienen que poner blanco sobre negro sobre un formulario. Eso es lo que nosotros ayudamos. El tema de ¿por qué el programa es así y no es asado? ¿Por qué es de esta manera y no es de esta manera? Porque se ha decidido así. Y es ahí donde os animamos. Y es ahí el nicho que esta mañana se me ha ocurrido a medida que los ponentes iban hablando. Esos programas la Comisión no se los saca de la chistera. No saca, si el programa del 2000 de Cultura no es muy, muy diferente al programa actual del 2016, es porque la Comisión tiene sus antenas y tiene sus radares, y esos radares le sirven para redactar sus documentos. Y esos radares tienen la obligación de transmitir la posición del país. Y esos radares son los que se articulan a través de esos comités de gestión que os decía esta mañana. La Comisión convoca a los países, esos países tienen un representante, ese Committee Management le dice, a mí no me gusta que no recoja el programa Cultura las editoriales online, no son elegibles, porque el colectivo de editoriales, entiendo, digitales se une, claro, una opinión no tiene mucha capacidad de ser escuchada. Todo eso hacéis lo que se llama el lobby y efectivamente tiene que llegar a sus respectivas instancias para que el siguiente año recoja estas inquietudes del sector. Y en ese sentido os animamos, no es nuestra tarea, pero sí que estamos en contacto, los puntos de información sí que somos un buen antena para ver el pulso de cómo está el colectivo, tanto de ciudadanía como de cultura, y sí que os animamos a que vehiculéis y a que dirijáis vuestras inquietudes para que los documentos y los programas recojan, insisto, eventualmente, no a todos, vuestras inquietudes y, digamos, vuestras sugerencias. Creo que he sido mucho más respetuoso, los demás han estado mucho más tiempo que yo. O sea que eso para mí ha sido realmente una auténtica faena, pero en cualquier caso prefiero ya terminar. Si luego hay algún tipo de pregunta lo vamos haciendo, y con eso ya sí que termino, eso sí, porque prefiero dejar las cosas claras. Hemos dicho que no quería ser demagogo. Estos proyectos
estos que hemos hablado, todos los proyectos que dependen de la agencia ejecutiva que lleva educación, cultura y audiovisual, los selecciona un comité de expertos. Los puntos nacionales de información os llevamos de la manita, si lo solicitáis, hasta que apretáis el botón en vuestro formulario y llega a Bruselas. Y en Bruselas un comité de expertos independientes lo evalúa. No tenemos ninguna responsabilidad, ni incluso en una prefiltraje. Simplemente, una vez que el proyecto ha salido, ya forma parte la decisión de otro ámbito que no es el nuestro. Bueno, muchas gracias, Augusto. Como habréis visto, la presentación de Augusto es bastante práctica, pragmática, prosaica, como le gusta decir a él, pero sí que hemos creído también importante que traerlo aquí, que le pusierais cara, que entréis en contacto directo, porque en definitiva ellos hacen un trabajo que creemos también muy importante, ¿no? Que es establecer ese vínculo entre nosotros, que somos la sociedad civil, entre los ciudadanos, entre las organizaciones que trabajan en el sector cultural y la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea no tiene competencias en materia de cultura, que esa es otra batalla que tenemos que lidiar de aquí al futuro, pero sí tiene una serie de programas que intentan promocionar y promover esa cooperación cultural, ¿no? Y en definitiva es el instrumento clave que tiene ahora mismo la Unión Europea, junto con otros, como ha dicho Augusto, ¿no? A la hora de desarrollar no hay que pensar solamente en programas de cultura, se puede ir a un H2020 con un programa de cultura perfectamente, pero sí que hacen ese enlace entre que permite esa cooperación cultural, ¿no? Dentro de lo que son el territorio europeo, tan necesaria. Abro ahora mismo el espacio para preguntas. Muchos de vosotros trabajáis en el campo cultural, quizás tenéis alguna duda, es una buena oportunidad para hablar directamente con Augusto. Si bien, como siempre, pues a lo mejor para romper el hielo, yo te lanzo una primera pregunta. Vosotros estáis acostumbrados a tomar el pulso, ¿no? Porque vais explicando el programa y en los programas pues entiendo que os plantean muchas dudas a la hora de presentarse al programa, pero también veis esos proyectos y esas ideas que quieren presentarse. ¿Cómo hacéis llegar vosotros esas inquietudes que a veces parecen imposibles, ¿no? Esas ideas para que luego la Comisión Europea las tenga en cuenta a la hora de desarrollar esas políticas o esos nuevos programas? ¿Cómo funciona? ¿O funciona realmente? ¿Existe esa canalización que pueda ser a través vuestra como interlocutores directos con la Comisión para que las instituciones europeas tengan en cuenta esas inquietudes, digamos, más prosaicas de los ciudadanos y los gestores culturales? Vamos a ver, nosotros tenemos una situación de privilegio, porque los representantes del comité de gestión, su oficina está pegada a la nuestra. Cada vez que les convocan, ellos son conscientes de que no tienen contacto con el sector y nos llaman, nos convocan y nos dicen, oye, tenemos que ir a Bruselas, ¿qué queréis que contemos? Y nosotros le decimos, queremos que contéis esto y aquello y lo demás allá. O sea que esa es en nuestro caso el canal. En el periodo anterior, el representante del comité de gestión podía ser, en los países pequeños, de hecho era el mismo, el punto nacional de información era el representante del comité de gestión. En este nuevo periodo 14-20 esa posibilidad ha desaparecido y está completamente desglosado. Así que animamos a que os pongáis en contacto con vuestro representante del comité de gestión, hasta el punto que tú además le conoces, porque es de aquí, que es un compañero, el que va, lo digo porque es extremeño, el representante del comité de gestión que va a las reuniones en Bruselas, le invitamos a nuestras jornadas informativas. Solamente para visibilizarle. No tiene mayor interés, porque ya lo hemos explicado nosotros, pero para que sepan que él es the man, él es la persona, y él explica pues, lo que acabo de decir, que lo que es necesario es aunar, porque claro, llega a la reunión de Bruselas y una posición anecdótica no la va a defender, tiene que buscar alianzas con países que estén un poco en la misma sintonía, que siempre los hay, temas de patrimonio, los países del este. Entonces, esa es, digamos, la canalización. Y luego, y aquí hay muchos que quizá lo sabéis, los lobbies, que es una palabra que tiene, ya sabéis que es
Sí, es vidriosa. El lobby se entiende de influir en los proyectos. Por ejemplo, siempre decimos, es imposible que la influencia haga que un evaluador evalúe positivamente porque crea que hay un director general que lo ha llamado por teléfono. Eso es completamente imposible. Pero un lobby para que el documento sea de una manera o de otra, efectivamente sí que es deseable que sea así. Entonces, os animamos a que os adheráis a todas estas estructuras que normalmente están en la cosmogonía de Bruselas, que están en Bruselas o en La Haya o en Ámsterdam, y las hay de todos los perfiles, desde conservadores, payasos, artistas, de todo. Y una vez que están allí, me imagino que si vosotros os adherís, no sé cuál es el sistema, si tenéis que pagar una cuota o lo que sea, pero ellos son los encargados de canalizar, porque la comisión cuando saca un documento convoca a lo que llama la sociedad civil, y los que toman la palabra siempre son los representantes de los lobbies, y son ellos los que dicen, no queremos así, queremos de esta otra manera. Entonces digamos que esas son las dos vías, pero en el nuestro absolutamente funcionarial y digamos que es el convencional, lo suyo es ponerse en contacto con el representante del comité de gestión, insisto, cuanto es más mejor, y hacerlo llegar, oye, no queremos que esto sea así, tú defiendes esta posición en la reunión de Bruselas. Ahora ya os he dicho, todo el pescado está vendido, estamos en el 14-20, pero ya se van a empezar a preparar los documentos para el 2026, o sea que ahora es el momento de empezar a poner en marcha la maquinaria para, por respecto a este programa actual, que hay cosas que gustan y otras que no, bueno, cómo se subsana lo que no gustan en el periodo que va a venir en el futuro y que esperemos y que sin duda vendrá. ¿Preguntas a Augusto sobre lo que ha comentado? ¿Algún comentario? Cristina. Cristina. Sí, adelante. Vamos a ver, yo quería preguntar dos cosas. Una cosa que suele tener la Unión Europea, que es, para mi gusto, engañosa, es que como no quiere correr ningún riesgo, aparentemente todo el mundo puede entrar, pero luego te exige una cantidad de dinero, por ejemplo, que de base que las ONGs muchas veces no lo tienen. El tema de la cofinanciación te exige una cofinanciación que muchos no tienen, y las condiciones y luego habla de ciudadanos, pero luego al final siempre son ayuntamientos y cosas públicas, porque todavía no se lanza ni se atreve a reconocer, diríamos, no la persona jurídica, pero la fiabilidad muchas veces de empresas, etcétera. O sea, no conozco muy bien la Europa Creativa, pero en otros programas yo veo que tú dices, ¿puedo entrar? No, al final no puedes entrar. Tienes que ser ayuntamiento o ente público o cualquier cosa parecida. Y luego tener un apoyo económico que detrás, que normalmente las ONGs que no tienen nada donde caerse, no, pues resulta que no pueden entrar. Con lo cual se producen muchas frustraciones. Esa es una pregunta. Y si realmente la Europa Creativa ese tema lo está resolviendo. Yo creo que todavía tiene que pasar 1 o 2 programas para que Europa abra los ojos en ese sentido. Y luego otro tema que pregunto es, dentro de Europa Creativa y del otro programa, ¿qué tipo de, qué línea es lo que la gente suele pedir más? ¿Patrimonio o, por ejemplo, actividades teatrales o actividades tal, actos de difusión? ¿Qué tipo, qué familia de proyectos? Sí, te contesto a las dos. La primera tienes que responder tú, son los parlamentarios los que dan el ok o no ok a un texto. Insisto que nosotros ya cuando lo ponemos en marcha ya la decisión está tomada y no podemos modificar nada. Sí que podemos edulcorarlo y además lo hacemos con placer, o por lo menos es mi caso. El tema de la cofinanciación es lo más chungo y yo siempre empiezo, primera característica, personalidad jurídica, 2 años, Segunda, cierre las puertas de la sala porque se va a quedar vacía, porque son subsidiarios y hay que cofinanciar. Las ayudas del Ministerio también y las de la Junta casi nunca te dan el 100% del presupuesto. En Horizon sí, porque ya lo he oído en algunas charlas que he tenido con colegas al lado. Ese obstáculo, que efectivamente esa es la parte más espinosa, se puede subsanar, ¿de acuerdo? De alguna manera. No tendría que ir demasiado lejos en estos comentarios porque pueden colocarme en un escenario de una cierta delicadeza. Pero de ese 60%, vamos, las ayudas pueden ser del 40 o del 50. Las más populares son los proyectos que se llaman pequeños, que que piden 3 países y que se subfinancia al 60%. A ese 60% le añades el 7% de gastos indirectos, que es como una especie de tarifa plana, que tú imputas y no justificas. Es decir, que tienes que garantizar el 33. Ese 33, en los pequeños, hemos dicho que 3 países como mínimo, pero siempre suele haber más, es entre 3, 4 y 5. Lo desglosáis como queráis. Podéis imputar
Es decir, son compatibles con ayudas regionales. Yo soy el socio español, soy la Fundación Academia de Juste, hemos decidido, todo es una estimación, sois vosotros los que decidís, que ese presupuesto de 50.000 o de 100.000 euros con el que tenéis que cofinanciar, Academia de Juste da 60 y el otro da 2, algunos pueden dar hasta 0, lo decidís vosotros. Entonces, la Academia de Juste se ha comprometido a poner 20.000 euros. Resulta que tiene la suerte que se lo da la Junta de Extremadura, es posible. Que se lo da el Ministerio de Cultura, es posible. Si es rico por su casa, que se lo da Repsol, mejor que mejor. Y luego se puede imputar a gastos de personal. Miguel Ángel Martín Ramírez trabaja en el progreso, rellena su timesheet. Cuidado con este tema, porque antes había un tope, no se puede imputar, ¿te acuerdas? Más que el 20%, ahora eso ha desaparecido. Entonces, todo el monte es orégano. Yo sé que la comisión, los funcionarios dicen, que el director general trabaja al 100%, que el secretario general trabaja al 100%, no se lo cree nadie. O sea, que tener una cierta delicadeza. Pero podéis subsanar ese escollo de alguna manera. Y otra cosa, que esto es lo que me colocaría en un escenario de cierta vulnerabilidad, no conocemos ningún proyecto que haya sido rechazado porque la entidad solicitante no tenía el dinero. O sea, luego una vez que el proyecto ha sido seleccionado, ahí hay una negociación que si eres un poco fino la puedes llevar a buen puerto. Decir que si no tenéis nada de dinero lo pidáis, sería un re-roll garrafal por mi parte. Pero que el tema del dinero, lo del árbol, los árboles que generan el bosque, no tiene que ser el primer obstáculo. Tú lo que tienes que poner es una buena idea encima de esto. Y luego, después de una buena idea, más original de los otros 80 proyectos, mucho más persuasiva, luego el tema del dinero vemos cómo lo subsanáis, porque en ningún caso os van a pedir esa cofinanciación, esos 40.000 euros, ¿dónde están? Isabel la Católica, yo pongo mis joyas, lo dejo aquí como garantía, no os pide nada. Solamente el líder del consorcio rellena una ficha que se llama ficha de capacidad financiera, donde da una cuenta, pero esa cuenta no es que ellos chequen si están los 20.000 o los 30.000 euros, esa cuenta, curiosamente, es porque si el proyecto es seleccionado, es de donde le hacen el ingreso. Es que es así, es así. Insisto, no digáis que yo dije en alguna ocasión que el dinero es importante, pero hay algunas maneras de torear con ese toro. Entonces, tú ten una buena idea, porque pero claro, si lo que te preocupa, nos llaman muchas veces, no, es que ¿cómo voy a justificar? Oye, justificar, pero si no has puesto ni los cimientos de tu proyecto, estás pensando en que estás justificando, que es poner el último detalle de la decoración de tu casa. Vamos a empezar por el principio. Y el principio es una idea que se adapte a lo que pide el proyecto, dónde están los socios, cuál es la capacitación de cada uno. En fin, eso lo veríamos en caso de que un día hagamos un taller puro y duro. Lo de hoy es el primer toma de contacto. Entonces, no es totalmente cierto lo de que el tema de la cofinanciación sea elemental, no lo debe ser. Y conozco casos, y eso sí que no voy a mencionar, que serían muy relevantes en este sentido. Y número 2, no hay cuotas, ni por norte, ni por sur, ni por países, ni por sectores. Si los 200 mejores proyectos son de Islandia, que es un país participante, y son de artes escénicas, se lo llevan. Nunca se ha dado. Estoy recurriendo a la butad y un poco a la caricatura. No hay cuotas ni por países ni por sectores. ¿Qué tipo de proyectos? Os podía contar, que aquí en Extremadura hemos llevado montones de veces como caso práctico, uno prehistórico, handpast, manos del pasado, las manos que se ponían en las cuevas prehistóricas, que lo lleva la propia Junta. Y luego al lado, uno de los más modernos con un vídeo cogido de la oreja, les da exactamente igual. Si la iniciativa es lo que decide la selección o no selección de una iniciativa, es la calidad de la propuesta. Ni el director general, ni el que la llame, ni el que no llamen. Si la propuesta tiene ese appeal, ese sex appeal, el evaluador va a decir, esta no es como las otras 30 que he visto, y a este le ponga buena evaluación. Y es cierto que ahora, tengo que confesar, el evaluador sí que va a mirar presupuestos. Va a decir, hombre, aquí pone que van a hacer una subcontratación a una empresa, he mirado en las tarifas de esta empresa en el país y son de esta cantidad y aquí está sobredimensionada. Y te va a hacer una pequeña remark, pero no va a ser lo suficientemente pesada como para esto. Y ya termino. Y podría poner cientos de ejemplos de pequeñas instituciones. Paradójicamente, Museo del Prado nunca, Reina Sofía nunca, Teatro Real nunca, por llevarlo a las grandes instituciones. Paradójicamente, no se llevan el gato al agua, teóricamente, esas mastodontes que se supone que son los que tienen sus departamentos de proyectos europeos ni sus departamentos de relaciones institucionales. No voy a hacer tampoco demagogia, las hay, pero yo te podría poner ejemplo de instituciones de perfil pequeño. Tú, asociación o fundación, es perfectamente susceptible para tener una financiación dentro de estos dos programas. Muchas gracias, Augusto.
por tus explicaciones. Sin duda, vamos, conozco a Augusto hace tiempo y nos podría realmente estar aquí horas hablando de los proyectos que conoce, y de hecho va a estar aquí con nosotros un par de días, con lo cual pues tendremos ocasión de acercarnos a él personalmente, pues para resolver esas dudas que podamos tener sobre las ideas que podamos tener en la cabeza y cómo poder aprovechar estos programas. Muchísimas gracias, Augusto. Le damos un aplauso por su intervención.